Senadora, un gusto tenerla aquí en la silla vacía y un gusto entender mejor finalmente quiénes son las personas que le están hablando a Iván Cepeda sobre economía. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y entonces yo quiero entender, como antes de que entremos en materia, cómo ha funcionado la elaboración del programa de Iván, que es un programa que él ha presentado a través como de los discursos que ha dado, en donde ha tocado temas de economía, pero usted ha estado hablando con él, hay equipos que han estado hablando con él para retroalimentarlo como de todas las cosas que ha venido proponiendo. Desde luego, hay que tomar todas sus indicaciones de los discursos, que son muchos. Y desde luego, como él dijo esta mañana en la entrevista con Julio Sánchez Cristo, eh, el tema es que nosotros todos pertenecemos a un proyecto político que tiene unas bases muy firmes. Entonces, obviamente que dentro de esa estructura, Sí. dentro de los discursos y obviamente en consenso con distintos sectores, venimos haciendo memorandos y tal, y muy pronto pues vamos a concretar un texto ya formal de lo que son las propuestas económicas, pero ya están algunas bastante desarrolladas. Creo que eso ha sido como muy atípico en esta campaña. Recuerdo que en 2022 Gustavo Petro empezó a elaborar como su programa, o había un programa puntualmente, presentó a quienes serían como parte de su equipo económico. Ahí estaba obviamente Ricardo Bonilla, que venía trabajando con él desde hace mucho tiempo, pero también entraron otras figuras desde temprano, Mario Valencia, Luis Carlos Reyes, porque en esta ocasión Iván Cepeda ha sido reacio como a contar quiénes hacen parte de este grupo. No, no me parece que sea reacio, es normal, cada candidato tiene su propia personalidad y la manera como arregla sus distintos equipos. Y hoy ha sido absolutamente claro que estamos en el equipo económico encabezando tres personas de primer nivel, el exministro Germán Umaña, de Comercio, Sí. todo el tema tan importante de la política de reindustrialización, la política industrial, que ya volvió a ser parte del acervo general de las herramientas después de que nos hayan obligado a abandonarlas cuando estaban Temas de teniendo París. tantos claro que sí. Fíjese usted, las grandes épocas del Pacto Andino, de Carlos Lleras Restrepo, de Abdón Espinosa, pues era dentro de esa concepción estructuralista del modelo propio, no del modelo traído de afuera, que Ujú. tanto criticó en su época también Alfonso López Pumarejo, que decía: "¿Y por qué tenemos que traer todo ya empaquetado y hecho de afuera, si aquí tenemos una realidad que tenemos que concretar?". Y yo creo que lo del modelo propio es parte de nuestro acervo, de ese proyecto político Sí. de que hablamos todos. Y está también Mauricio Cabrera. Mauricio Cabrera es un economista de primer orden, es un estudioso. Yo desde que empezó a escribir le leo todas sus columnas. Mauricio Cabrera, usted, Germán Umaña, es un equipo experimentado, digamos, ustedes son Por lo menos. como equipo plata. Sí, no, es un equipo sensato de mucha experiencia y de mucha madurez. Y yo creo que la coyuntura del país necesita mucha madurez en las decisiones económicas que están a la mano, porque sin esa madurez se corre el riesgo o de mentirle al electorado, que hacen muchos diciendo que hay que rebajar los impuestos y yo no sé de dónde van a sacarlo, Ujú. o sencillamente no entienden el problema económico del país. ¿Y usted cómo entiende el problema económico del país? Pues nosotros estamos en una situación fiscal difícil, pero yo no diría que estamos en una situación de crisis, ni mucho menos, pero hay que tomar medidas. Y esas medidas empiezan con programar cómo vamos a reducir gradualmente el déficit primario con miras a regresar a la regla fiscal en el 2028 como está previsto. Tengo por aquí una gráfica que es como el cruce de deuda y déficit fiscal, que ilustra un poco el momento difícil que los economistas suelen llamar crisis. Ustedes han tomado como una... No, pues qué crisis es la del año 99, crisis la de en las épocas anteriores que nosotros no nos tocaron tan graves de los años 80, Sí. no. Aquí estamos en una situación compleja que hay que
manejar. Y entonces esa Y situación, ahí tenemos sí, un déficit, ese no es el déficit primario es sin el servicio de deuda, ¿cierto? claro. Pero con el servicio del deuda, el déficit en 2026 está proyectado para ser de 6,4 por ciento, es decir, Correcto. negativo. Y la deuda neta está por encima del 60%. O sea, esas dos curvas se encuentran en la pandemia, ¿no? En el momento de pandemia y Exacto. ahora terminando el gobierno de Gustavo Petro. Entre otras cosas, porque la pandemia no se pagó el día de la pandemia. De hecho, la seguimos pagando. Si usted mira las deudas que no estaban registradas en el marco fiscal de mediano plazo, como la del FEPEC, Ujú. del El Fondo de Estabilización de subsidio, Precios de la sí, Gasolina. del subsidio de la gasolina, solo esa eran 80 billones o 78 para no redondear. Entonces, sí, ningún país ha pagado la pandemia en 2 años, como aquí pretenden con los gráficos. Nosotros seguimos inmersos en eso y por eso es que hay que hacer un buen camino, serio, gradual, creíble, y de eso incluso he hablado con los funcionarios del Banco Mundial, Sí. porque aquí la gente cree que las entidades multilaterales de crédito siguen con las perspectivas de los años 80, de unos ajustes severos, austeros, sin tener en cuenta las necesidades sociales de la población. Y pues eso ya ha cambiado en el pensamiento precisamente después de la pandemia, porque no solamente afectan el potencial de crecimiento de la economía, que es gravísimo, sino que afectan la misma legitimidad del sistema democrático. Entonces, aquí lo que se necesita es un ajuste gradual, un ajuste que respete, como dijo el candidato Iván Cepeda esta mañana, las bases de la política social, pero que sea muy creíble hacia llegar a la regla fiscal en los términos que está previsto, pero sin causar esos traumatismos que promete, por ejemplo, el candidato Abelardo de la Espriella en su programa, que habla de un ajuste de 70 billones de pesos, como si lo pudiera hacer en los primeros 100 días de gobierno, y eso es un exabrupto, es absolutamente, eh, primero que todo, difícil de lograr, Sí. pero totalmente negativo desde el punto de vista de una perspectiva de mediano plazo de crecimiento económico y de poder pagar la deuda. Usted habla de enmendar ese camino y se refiere un poco a lo que fue la gestión de Iván Duque. Nosotros en nuestra reportería de lo que ha sido como la política económica del gobierno Petro hemos encontrado que ha habido incumplimientos reiterativos de las metas de recaudo, es decir, el déficit es la diferencia entre lo que usted gana, lo que le entra y lo que se gasta, Claro. ¿no? Entonces el gobierno está Sí. gastando mucho más. Sí, por ejemplo, en la reforma tributaria, los estimativos que nos presentó al Congreso el Ministerio de Hacienda fueron muy superiores a lo que finalmente se efectuó de recaudo de la reforma tributaria, aún con el recorte que le hizo la Corte Constitucional del descuento de las regalías, que fueron 6 billones, pero la verdad no se cumplieron las previsiones que estaban en las estadísticas de Y Hacienda. no se cumplieron porque la DIAN infló reiteradamente como sus metas de recaudo y el gobierno siempre tuvo. Entiendo que no fue la DIAN, porque yo sí pregunté en su momento quién estaba haciendo las estadísticas, porque no se hablan las estadísticas de Hacienda y de la DIAN. Pero ¿cómo puede ser eso? Eso es uno de los problemas que viene muy de atrás en el país, y eso es uno de los temas a los cuales está dirigido un préstamo muy importante del Banco Mundial para modernizar y perfeccionar todo el tema de sistemas al interior de la DIAN. Y entonces para recortar ese déficit hay que recortar el gasto público. Hay que hacer una un cóctel, Ajá. porque hay que, recortar gasto público de manera inteligente, no a rajatabla. Hay que recaudar mayores impuestos, también de manera inteligente, sin afectar la producción, la productividad. Y desde luego, nuevo endeudamiento que se necesitará como puente para no hacer un ajuste sangriento. Usted en ese nuevo endeudamiento sugiere que la banca multilateral es una mejor opción que el mercado público de Siempre. deuda. Siempre será banca multilateral un mejor consejo, porque en primer lugar, las tasas son mucho más bajas y en segundo lugar,
le da legitimidad y credibilidad al programa en su conjunto. Sí. Entonces, me parece que el camino es con las entidades El multilaterales de Banco, crédito. el Banco Mundial es como el hermano del Fondo Monetario Internacional que Sí, dentro y de este gobierno ha sido como del el IFC privilegiado. y del IFC, Claro, que este es como el también consenso de Washington. no, porque es que hasta el Fondo Monetario Internacional también ha recogido muchas de las velas del consenso de Washington. En Colombia tal vez no han llegado las noticias del G7 y del Banco Mundial y del Fondo Monetario en el sentido de que hay que revisar el modelo neoliberal puro que se nos aplicó porque generó unas condiciones muy poco resilientes que se explotaron durante la pandemia. Eso de una globalización tan extrema, esas cadenas de valor tan repartidas, Sí. dejaron al mundo de verdad en dificultades muy, muy complejas y se está revisando el modelo y por eso usted ve que hasta Estados Unidos está adelantando política industrial. Pues Estados Unidos tiene la ventaja de que Sí. ellos sí pueden emitir. No, Eh, pero pueden hacer política industrial, que era el coco. Recuérdese, el coco, política industrial. Aquí decían, por eso, la mejor política industrial es no tener política industrial y tú dejas que el mercado, se ha descubierto que no, que si usted deja al mercado, tal vez no tiene los resultados esperados y lo que está planteando Iván Cepeda es hagamos una planeación indicativa concertada dentro de un pacto fiscal que nos permita a todos ponernos de acuerdo, porque también ese choque de trenes entre la política monetaria y la política fiscal, que no es la primera vez que se presenta, pero es la más reciente, pues no es conveniente, porque lo que hay es que cumplir la Constitución, deben coordinarse esas dos políticas, deben armonizarse, y eso se puede hacer perfectamente dentro de un pacto fiscal en el que participemos todos. le voy a poner una cosa que dijo Cepeda esta mañana en la entrevista que dio en la W, y tiene que ver con otras alternativas como de financiación del gasto público y en este contexto como de la estabilización de las finanzas públicas. Esto es lo que dijo acerca de la posibilidad de financiar al Estado con emisiones del Banco de la República. El director del Centro de Pensamiento Vida hace parte de su equipo económico. Él ha señalado que hay que pues reformular la inflación del 3% y que tal vez habría que reconsiderar algunas funciones del Banco de la República. Por ejemplo, ¿usted cree, candidato, que el Banco de la República tiene que financiar el gasto público? Yo creo que esa es una discusión válida y creo que un primer elemento de la discusión sobre el déficit fiscal es que cualquier solución que se tome con relación a esa circunstancia no puede ir en detrimento de las políticas sociales y del gasto público. Así que creo que sí hay que concertar efectivamente esto. Antes, la posibilidad de una reforma del Banco de la República y su Junta. Perdón, paró en la mitad la frase. Antes que una reforma del Banco de la República y su junta, lo que necesitamos es buscar armonizar las dos políticas, porque es de la esencia la coordinación de la política Y económica. entonces para que la gente entienda y darles un poquito más de contexto de lo que estamos hablando, el Banco de la República establece como una tasa de referencia de interés que entre más alta hace que la economía crezca menos porque es más caro endeudarse para hacer inversiones en la economía. Entonces, pero al subir la tasa de interés, el banco trata de atacar la inflación, que es, y seguro usted está de acuerdo, pues el impuesto más regresivo a los pobres, la inflación. Bueno, para todo el mundo, Claro, porque el impuesto del desempleo al pobre es mucho peor porque se queda con cero ingresos. Em, pero entonces me devuelvo a lo de entonces esta idea de emitir para financiar el Estado. Esa no fue una idea de Iván Cepeda, fue una idea de quien hizo la pregunta. De Jorge Espinosa, seguramente. No, Entonces no supe quién. él Entonces habla de... él plantea algo que yo no he escuchado en Ok. las discusiones nuestras, porque en primer lugar, y hay que hacer la claridad que la hizo también Iván Cepeda esta mañana, la independencia del Banco de la República está fuera de discusión, está en la Constitución y la respetamos y la vamos a respetar. Es necesaria, porque así está estructurado el sistema económico de nuestro país. Ustedes sí les preocupa la inflación. Pero claro que nos preocupa la inflación. ¿Cómo no nos va a preocupar la inflación? Lo que
más nos preocupa es que por combatir la inflación vayamos a generar unas condiciones económicas de recesión en un ajuste extremo que además afectaría el potencial de crecimiento de la economía y nos pondría en calzas prietas para poder pagar la deuda. Entonces, no, aquí lo que se tiene que hacer es una discusión muy franca, muy certera, y los componentes que le dije del cóctel, todos los tres elementos tienen que incidir. Hay que ver dónde podemos aumentar recaudo, porque no es solamente aumentando las tasas, ahí hay un enorme espacio en materia de evasión fiscal, hay una falta de eficiencia de la DIAN que todos reconocemos. Tenemos que generar yo sé que la contraparte está planteando una motosierra para recortar el gasto público. Yo sugiero un bisturí. Un gasto de 40%, que Por eso, es difícil imagínese. cuando que No, cerca pues del 80-90% del creo que presupuesto nos es civil. quedaríamos hasta sin poder pagar el ejército. No, lo que hay que hacer es un recorte con bisturí, una cosa muy cuidadosa, muy seria, muy consensuada, porque los organismos multilaterales de crédito tampoco le van a aceptar hacer rajatabla de la política social, de los subsidios, porque se entiende que son absolutamente necesarios. Entonces yo sí pienso que en ese orden de ideas tenemos que hacer un plan creíble, ejecutarlo con mucha disciplina y además generar unas emisiones de bonos, generar unas líneas de crédito para abaratar la tasa de interés que sí Sí. está demasiado alta, contar con ese respaldo de legitimidad que le da confianza a los mercados y nosotros sabemos que la confianza de los mercados es esencial. Esa Porque confianza. porque esas son las realidades del mundo. Usted puede que no le guste, pero pues sí. Y una de esas confianzas la dio Luis Carlos Sarmiento al salir del puesto de votación, cuando dijo, pero si es que este país está creciendo bien, estamos en prosperidad. Mejor dicho, dio el mensaje de que aquí tampoco es que se esté cayendo el mundo como quiere la oposición hacer creer, para ver si con eso saca réditos. O algunos exministros de Hacienda que con sus exageraciones, me refiero a mi amigo, José Antonio Campo. no, a mi amigo Cárdenas, que se Ajá. puso a hacer a ver si, a presionar a ver si él lograba subir otros 2 puntos la tasa de interés. Eso no es correcto. Uno no puede apostar en contra del país. Pero ahí yo le diría a Clara que creo que el gobierno se ha esforzado muy poco por generar confianza, ¿no? Después de la desbandada un poco del equipo económico inicial, donde había personas como José Antonio Campo, como Luis Carlos Reyes, como el director de crédito público Acosta, por ejemplo, gente que tenía más experiencia, empezó a llegar como una camada, incluso Ricardo Bonilla tenía y podía generar confianza, pero llegó una camada de personas con poca experiencia, me refiero al ministro Ávila, por ejemplo, que se planteó como una persona que nunca le iba a decir que no al presidente, que es como el rol principal de un ministro de Hacienda. Y además hubo unas movidas de deuda muy arriesgadas que han terminado saliendo muy mal, han encarecido la tasa a la que se endeuda Colombia y han enriquecido pues a los bancos que nos prestan, ¿no? A No, través de eso, Javier Cuellar. esas cosas hay que corregirlas. A mí me parece que uno tiene que esperarse en un Ministerio de Hacienda en generar confianza. A mí me parece que el ministro ha hecho bien en señalar que el aumento de la tasa de interés del Banco de la República fue exagerado. Sí. Es que 2 puntos, cuando su expectativa máxima de inflación en etapa de pospandemia, tengo que recordar en lo que andamos, porque todo el mundo dice, no, estado derrochón. No, 70 del FOPEC, los 25 del préstamo flexible del Fondo Monetario Internacional, unas deudas de salud absolutamente urgentes. Eso fueron 5 puntos del PIB, 5 puntos del PIB. Ahora, yo no estoy quejándome, es que todo gobierno y la pandemia fue una etapa súper, súper crítica, pues acumula deuda. Lo que pasa es que no estaba muy sincerada, pero cuando uno mira eso y ve que lo que ha hecho este gobierno es aumentar un punto, un punto, ¿El el recaudo? no, el porcentaje de endeudamiento.
de 58 a 59 o 59 a 60, cuando todo en la etapa en que no estábamos tan críticos antes de la pandemia, se habían afrijolado más de 10 Claro. quintos de aumento del endeudamiento. Entonces, yo lo que le quiero plantear es que lo que se requiere en este momento es entender que esto es una situación que no es tan exagerada como la están planteando, que lo que es exagerado es la reacción que puede causar un gran daño al país y que se necesita ese pacto fiscal para un plan de acción gradual que genere la confianza necesaria para que nos siga prestando, porque a Japón le siguen prestando, Sí. a Brasil le siguen Pues nosotros prestando. perdimos Y calificación de nosotros, deuda y nos siguen prestando, pero sí, carísimo. pero ¿cuándo la perdimos? La perdimos en el año 21, Y precisamente con el con señor Iván Duque. Restrepo de ministro de Hacienda. Entonces, a ver, es que aquí todo el mundo quiere echarle el agua sucia al gobierno, Pero bueno, pero el no, espejo nos- retrovisor que no, llega hasta hace 4 años, no, senadora, no es un tiene retrovisor, un... es un toque de realismo. A ver, ¿usted sí cree que algo tan grave como la pandemia se puede pagar en 2 años, en 3 años, en 4? ¿Qué es lo que se ha Pues hecho? según el presidente, Lo o sea, que se fue para se ha hecho financiar a los se ha empresarios. hecho en Colombia. El endeudamiento fuerte de la pandemia se ha pagado en 4 años en Colombia, los 4 años de Gustavo Petro. Pero ahí vimos que el déficit volvió a reducirse Claro, luego de la pandemia. No quiero volver a ese pedazo, quiero volver a una acción que generó mucha desconfianza y que generó la reacción en el Banco de la República de empezar a subir las tasas de interés, como usted dice, de manera muy agresiva. Y es el aumento del salario mínimo del 2025, un aumento que yo creo que, si hablamos aquí sinceramente, tenía un evidente objetivo político, ¿cierto? Ayudarle a Iván Cepeda en su candidatura presidencial, y tiene un aumento real, y aquí lo calculamos, el aumento real del salario mínimo es histórico, ¿no? Nunca se había dado un aumento tan grande descontando inflación, sube a casi al 18%. Y esa es una serie desde el 85, ¿no? Uy, mire a ver dónde está cuando yo estuve en el 2016, el año 2017, cuánto Mire, hay subió. 1.25, 2017 de pronto es esa montañita, pero pues ya Esa son montañita, sí, está a una dos. pelea Usted era difícil, ministra de sí, Trabajo con y Juan Manuel Santos. con Juan Manuel Santos y con Cárdenas, que me cumplió, a fin de Pero ahí cuentas, Cárdenas le decía que no a aceptó. todo el mundo. En cambio, No, Germán Ávila, nosotros negociamos, es que hay que dar argumentos y hay que llegar a pero acuerdos. entonces, mire, Clara, en 2025. Es un aumento sustancial, nadie está diciendo que no. Sí. Está cumpliendo con el concepto constitucional del salario vital, nadie puede decir que no. ¿Qué es político? Todo es político. Y ese es un aumento que recupera un atraso de toda la vida. Nosotros, si usted mira los papers que salieron, los documentos que salieron de la reunión del G7, Ajá. saliendo de la pandemia, preparados entre ellos por Mariana Mazzucato, habla de 2 maneras de redistribuir. Y Colombia necesita redistribución. Yo creo que aquí ya nadie está de acuerdo con que sigamos siendo el país más desigual sobre la tierra. A ver, ¿le vamos a cargar todo eso a los impuestos y al gasto público? ¿O vamos a seguir el buen consejo de Mariana Mazzucato que hay que predistribuir? ¿Eso qué quiere decir? Para que el pueblo sea resiliente frente a eventos como el de la pandemia, como el cambio climático que se nos vino encima, tiene que tener un hueco más para abrirle al cinturón. Aquí no tienen hueco para abrirle al cinturón porque el salario mínimo no es suficiente para sostener una familia. Ujú. Entonces, cuando usted llega al salario vital, usted se está acercando a algo muy importante, a una predistribución que no te afecta los impuestos, te está jalonando Afecta al Estado porque paga, las mucho está pensiones, indexado, y ¿sí? las pensiones están Las indexadas y pensiones, muchos salarios las dentro del pensiones, Estado. porque sí es indigno que un pensionado tampoco tenga un salario vital. Pero fíjese usted, este salario no solamente subió los 2 millones que devengan el salario mínimo, los salarios altos de las grandes empresas que están tasadas en salario integral, casi la totalidad de ese funcionariado empresarial del sector privado
también se vio muy Yo he escuchado a beneficiado. muchos que perdieron su salario integral después de ese aumento del Bueno, mínimo. pero no negociaron bien Bueno, y, ahora sí tienen y, cesantía. y jalonaron al sector más bajo. Eso le iba a preguntar, El es que 45% perdón, los 2, 3 millones de personas que tenían los ingresos más bajos, en términos generales, lograron un aumento sustancial. Entonces, yo sí creo que uno ve esa demanda agregada y dice, no, mire, que es que el crecimiento lo ha estimulado principalmente la demanda, pues es el salario. ¿Y qué están demandando? Bienes nacionales. ¿Y quién está produciendo esos bienes nacionales además de los campesinos? Toda la economía popular y toda la economía formal. Hay que ver, hablar con la gente de los textiles, hay que hablar con la gente en educación, hay ahí que creo hablar que hay con un la debate gente en abierto, ¿no? turismo. Hay un debate abierto porque hay muchos economistas que anticipan que se viene un coletazo de desempleo porque el Bueno, salario pero tan alto va anuncian de la acuerdo. catástrofe, pero todos Pero los usted meses sabe que, seguimos teniendo el desempleo más bajo de los últimos 25 años, porque no he mirado más atrás, pero usted pero sabe creo que que hasta más atrás. el mercado laboral se mueve a unos Y ritmos sí dio otra distintos. cosa tan interesante, ¿no? Que Cuente. también bajó la informalidad, 2 puntos. Sí, usted está. Entonces mire que algo está pasando. Este es un viraje de modelo económico. Y déjeme preguntarle ahí. Hay un premio Nobel de Economía que la gente no atiende muchísimo, que es David Card. Ajá. Él hizo el estudio en Estados Unidos porque allá cada estado tiene Una facultad política salarial. sobre la política salarial y pudo determinar, mirando estadísticamente, que en aquellos estados donde habían subido en términos reales el salario mínimo, y allá no lo suben todos los años, lo hacen por ascensor, de cuando en vez, Ujú. tenían productividad y crecimiento económico más alto que los que habían mantenido bajo el salario mínimo legal por problemas de productividad, de disciplina en el trabajo, de sabotaje, etcétera. Y entonces entiendo que aquí la idea y Sí, que el es que salario un mínimo un vital. premio Nobel nos está mostrando que es pura paja el cuento de que si usted sube salarios genera el desempleo y la inflación más bárbara. No, sí hay un impacto inflacionario, no se lo voy a negar, porque sí tiene que afectar la fórmula de costos, pero marginalmente, marginalmente. Pero pues el banco reaccionó Con un con un aumento garrote, de 2% en la tasa de interés. con un garrote, cuando el impacto no era de Claro, esa cambió la entidad. tendencia, Y ¿no? entonces, ¿qué hizo? Pues trancar el desarrollo económico, el crecimiento Claro, económico. pero el banco le Entonces, dice, pero usted está de acuerdo en, por ejemplo, el rango objetivo de inflación. sí, claro, eso hay que Claro. respetarlo. Y ellos entonces estaban viendo Claro. que bajaba, estaba ya por el 5 y de pronto se les volvió a trepar las Pero cómo expectativas no de se decía, inflación. sí, pero en economía es esto del garrote está muy, ¿cómo se dice? Hoy en día los economistas están revalorando esas medidas tan duras porque tienen un efecto aparentemente positivo, pero tienen muchos impactos negativos sobre el Esto es crecimiento económico del país, que es una cifra fundamental, especialmente en la situación fiscal en que estamos. el tema salarial hacia atrás. Entonces entiendo que ustedes hablan de una corrección para emparejar lo que es el aumento de la productividad laboral que no se había reconocido Muy en caro. en la anterior fórmula y esto es un poco la idea del salario mínimo vital. Hacia adelante vamos a ver saltos del 18% real todos los Pues años en un eventual gobierno de Cepeda. estamos muy cerca del salario vital. Entonces lo Ajá. que hay es que mantenerlo. O sea, Lo que no podemos es dejar que retroceda. para adelante el salario Tenemos que mínimo. seguir aumentando con la productividad laboral, con todos los elementos que constituyen la negociación tripartita del salario mínimo. Claro, pero entonces ahí volveríamos a unas sendas de aumento del salario mínimo que estarían sobre 1, 2, 3 puntos por encima de la inflación. Posiblemente sí. Y yo le diría que en el gobierno de Cepeda va a ser concertado. Eso no va a ser decreto de gobierno. Bueno, Ya lo veremos. pero pues usted ya sabe cómo es eso, ¿no? Sí. No. A mí me la hizo, pero fue la CUT. ¿Qué pasó con su amigo Fabio? Problema político de mi amigo Robledo.
Perfecto, entonces, salario, Banco de la República. Le quería preguntar por un tema que quizás diferencia la mirada económica de Iván Cepeda de la de Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó con una idea que es original y también muy radical, la de hacer una descarbonización rápida de la economía colombiana, porque tiene una preocupación muy urgente acerca de los efectos del cambio climático, a los que Colombia participa muy poco, pero donde pues, el país puede ser un ejemplo para el mundo. Entiendo que esa rapidez que implicó dejar de explotar nuevos yacimientos, que implicó un marchitamiento de una industria que aporta mucho a los ingresos de la nación vía impuestos, vía Ecopetrol. Eso se va a repensar y hay una mirada de la transición energética mucho más justa. Sí, eso es el viejo dicho, ni tanto ¿cómo se dice? Que Ni queme que alzando y canto que tampoco queme lo- alzando y tampoco que no lo alumbre. La gradualidad programada y concertada, porque tiene que hacerse una ruta. No puede ser que, Pero duramos 4 años y no tenemos ruta. pero si estás hablando es de Iván Cepeda y no de Gustavo Petro. Si lo Iván viste Cepeda esta mañana, va a Cepeda es suceder. Cepeda y Petro es Petro. Entonces miremos lo de Bueno, Iván Cepeda. Iván Cepeda ha planteado que él quiere una transición energética justa. ¿Qué es lo justo? El tema de los trabajadores. Tenemos que poder generar una economía nueva con base en las nuevas energías que sí. asuma todo ese trabajo que de manera gradual va a dejar de producir el sector fósil. Es justo que las Pero, personas pero, paguen más por el gas, teniendo gas en Colombia. pero por eso es que estoy diciendo, el gas ya en el año 2030 entra a Sirius. Entonces, que no esté hoy no es cuenta de este gobierno porque esas cosas se demoran 8 y 10 años en poderse llevar desde el descubrimiento a la producción. Pero ahora que Sirius entra en el 30, pues claro que se va a explotar. Y yo sí pienso que en esta etapa, como lo ha dicho el mismo Iván Cepeda, vamos a tener en la empresa de Ecopetrol una multienergética Sí. y esa multienergética va a financiarse en parte con el rezago de todo este tema fósil que no se puede acabar de la noche a la mañana y con otros elementos que son netamente colombianos. Esta mañana estuve hablando con los de los biocombustibles. Sí. Eso es una industria que ha hecho un aporte, pero sustancial. Ya están en condiciones, por ejemplo, de reemplazar hasta el 85% de la gasolina en una Esto es todo lo fórmula que se produce con los rezagos de la caña, por de la ejemplo, masa, sí, la masa exacto. biológica. Y me dijeron una cosa increíble, 50% en los combustibles para aviones, que son los más complicados. Entonces, sí, hay caminos tecnológicos para ir destetándose del petróleo e ir asumiendo en el par y paso las nuevas energías. Y eso es lo Y que se adentro tiene del, que hacer. y adentro del equipo, me imagino que este es un tema álgido, porque por ejemplo, la gente del Centro Vida, que está más cercana un poco al pensamiento económico del presidente Petro, que también hace parte del equipo económico del candidato Cepeda. ¿Cómo cae esta idea de hacer una transición un poco más gradual? No, yo creo que cae bien, porque es que tenemos que tener en cuenta las realidades del país. Uno tiene que entender que hay que hacer la transición. Ese cuento de que no, que la podemos dejar para otro día, no, hay que hacerla. En eso no hay Sí. mentiras. Hay una línea roja, no fracking. Vamos a defender nuestros páramos, vamos a defender nuestra naturaleza. Y algo que me alarmó de lo que dijo hoy el señor presidente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que el equipo, el grupo ese científico de las Naciones El Unidas, panel el de panel de cambio clima, climático. plantea que de pronto en 100 años en las zonas tórridas como Colombia, en los trópicos, y no solo va a escasear el agua, es que va a ir desapareciéndose el agua.
Entonces, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Y todo el mundo dice, no, es que lo de Colombia es solo el 1 o el 2%. El de todos los países, ¿no ve que hay 190 países? No, porque Entonces, usted el junta China, porcentaje, la Unión Europea y Estados ellos Unidos se comen, ellos, ellos se comen si el le suman las grueso. históricas además, Y ellos se comen el grueso y tienen la mayor responsabilidad y tienen la mayor irresponsabilidad desde el punto de vista gubernamental, en el caso de Estados Unidos, que ni siquiera respeta el Tratado del Cambio Climático de París. a propósito de lo del fracking, le voy a poner un pedacito de lo que dijo hace poco la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca de la posibilidad del fracking en ese país. ¿Cómo hacemos para producir más gas en nuestro país al mismo tiempo que aumentamos las fuentes renovables? Entonces, yo durante muchos años pues dije, no, la fractura hidráulica no, porque pues tiene químicos, se contamina el agua, se usa agua en lugares donde no hay agua, pero justamente la búsqueda es de tecnologías pues que no tengan estos impactos ambientales y que permitan obtener gas sin la contaminación, con reciclaje de agua y con otros esquemas, y en lugares donde no haya población cercana. Pero está en estudio todavía. Está en estudio todavía y nuestro gas está en condiciones muy distintas al gas mexicano. Nuestro gas Está en el Magdalena Medio. pero está también en la costa Caribe, donde los depósitos de gas no... O sea, esta discusión está Yo creo que, definitivamente cerrada. yo creo que esa discusión está cerrada, a menos que, ¿qué tal que ellos nos saquen una tecnología tan limpia que pudiéramos? Dios quisiera. Miremos a ver, pero no. Pero- Hoy la línea roja es el fracking. Visto de otra manera, Colombia ya hace fracking a través de Ecopetrol, que es su principal empresa, y lo hace en Texas, Sí, en el por Perú. fuera. Sí. El presidente Petro ha buscado como limitar esa participación, y que es un negocio bastante rentable para Ecopetrol, y ha querido que se salga. ¿Usted cree que esa es una buena idea? Él quiere ser consecuente con lo que piensa, Sí. ¿sí? Y, Claro, debe ser consecuente y con yo, interés y yo nacional. tenía la idea de que habían vendido ese... No se ese metieron en una inversión adicional que era eso. estaban ofreciendo. Eso. Y la que tiene ha Sí, buscado que la sí. junta directiva Pero la venda, lo que sería como un golpe importante a la estructura eso, de ingresos de Ecopetrol. eso está, como dicen, en el borde de la ambigüedad, ¿sí? Porque eso no es hacer fracking en Colombia, es una cosa que tendrá que la junta directiva de Ecopetrol tomar una decisión al respecto. Ujú. ¿A usted le ha gustado cómo se manejó Ecopetrol en este gobierno? Pues no conozco suficiente para pasar un juicio, pero lo que sí es cierto es que a mí me gustó mucho la compra de ISA. Me gusta mucho la idea de una multienergética nacional, que no perdamos ni la tradición ni la riqueza pública de una entidad tan importante, haciendo con ella y no Sí. sin ella la transición energética. Esa operación se hizo en el gobierno de Iván Duque. Sí, por eso me gusta. ¿Y le gusta que Ecopetrol esté metido en inteligencia artificial o en vainas que Bueno, parecen... hoy nadie puede no estar en inteligencia Está artificial. ChatGPT, Oh, pero claro. no, en Claude. ¿En Claude? Yo ya me pasé de ChatGPT, que me hace los resúmenes, a Claude, que es de verdad una experiencia. ¿Us- ¿Usted es keynesiana? A ver, yo creo que meterse uno en auto restricciones de pensamiento económico es equivocado. No, Yo creo que el gasto público en la parte del ciclo económico de recesión es importante para estimular la economía. sí. Yo creo en la sostenibilidad fiscal en todo tiempo porque es fundamental para garantizar el avance de la política social. Y yo sí creo en varias cosas nuevas que están surgiendo en los temas económicos, reeditadas del pasado, por ejemplo, del estructuralismo latinoamericano, como la política industrial, me parece esencial, como la integración económica, que nosotros empezamos a hacerla en el Pacto Andino cuando Europa estaba también recién iniciando las experiencias de unidad y nosotros la abandonamos, me parece que en mal momento, porque ahí había arancel externo común, programación industrial,
una apuesta a productividad con un mercado ampliado. Bueno, hay que ver cómo se hace eso en Y le la época traía a contemporánea. Keynes por otra idea que él tiene, que es la de los espíritus animales. Y es esta idea de que la economía se rige también por señales, ¿no? Por sensaciones Y por y impresiones. por impresiones. Y ahora por la inteligencia artificial diciendo mentiras por todas Y partes. entonces el sector privado y los espíritus animales durante estos 4 años en el sector privado han estado golpeados. Y han estado golpeados, digamos, quitemos la retórica del presidente. Sí, y Porque quitémosle la retórica a Keynes, porque si no le traigo a Adam Smith. no, ustedes además, usted es ¿Tú no te acuerdas? mucho más Sí, sabia que yo. Adam Smith decía que él tenía mucha preocupación cuando veía a dos comerciantes juntos, porque con seguridad estaban conspirando contra el público. Eh, y yo se lo traigo es porque el sector privado se ha sentido golpeado, ordeñado y tratado de una manera muy injusta en este gobierno, pues empezando porque los empresarios fueron declarados esclavistas, pero quitemos la retórica. Yo creo que en eso no se puede quitar la retórica. Porque yo no puedo creer que un sector privado que ha aumentado las utilidades como las ha aumentado en este gobierno pueda decir que se siente golpeado por la manera como está funcionando la economía, pero sí se puede sentir menguado por la retórica. Y yo siempre he recomendado cuidar la palabra. Además de la palabra, hubo un uso, creo que autoritario de unas medidas excepcionales. Por ejemplo, las emergencias económicas, que pierdo la cuenta, no sé si son 3 o 4, y creo que la última todavía no se ha caído en la corte, pero posiblemente se caerá, que impusieron impuestos por decreto, pues violando una de las ideas Pues, importantes de la el, democracia liberal, el que es que no gobierno, hay sí, el- impuestos sin no, representación, sin el no, Congreso. en Colombia se pueden poner impuestos en emergencias económicas. Sí. La primera gran reforma tributaria progresista que tuvo este país fue en el año 1974 con Alfonso López Miquelsen en una emergencia económica. L- Pero Allá no había corte constitucional. no, Entonces pero estaba la corte había Corte Suprema de y hacía Justicia. control de constitucionalidad de Sí, esas medidas. entonces lo cierto es que eh, lo que pasó aquí fue sui generis. Desde la Constitución del 91, donde se estableció un equilibrio presupuestal morigerado, se permitía presentar el proyecto de presupuesto con el gasto requerido para cumplir con el Sí. plan de desarrollo, acompañado de unas partidas que pudieran ser objeto de gasto posterior si se conseguía la ley de financiamiento. La ley de financiamiento de ese gasto complementario en todos los gobiernos fue aceptada a pupitrazo. En cambio, en el gobierno del presidente Petro fue negada a Y usted pupitrazo me está hablando hasta sin discusión. desde la última, Entonces, de la última las, caída de la última ley de las dos, financiamiento. Antes de eso ya había las habido dos, las emergencias económicas. bueno, la de la Guajira, Exacto. esa sí era de agua, perdón, yo en esa sí creo que tenía mucha razón. Se cayó en la corte. Pero se cayó en la corte. Bueno, podemos discutir porque Yo lo a la que quería corte se le puede preguntarle es, criticar, pero lo cierto es que esa hundida de las leyes de financiamiento no fue por razones económicas, sino por razones estrictamente políticas de polarización, en mi criterio. La realidad es que se necesitaban esas pues leyes el de Congreso había financiamiento, aprobado el presupuesto. presupuesto. Entonces ahí había ese déficit que se está acumulando, no solamente por obra y gracia del gobierno, sino porque Por falta de gobernabilidad. por falta de gobernabilidad en un Congreso que no quiso, no el Congreso, las mayorías del Congreso que eran de la oposición no quisieron ni siquiera considerar seriamente. ¿Usted no se acuerda? Pero el Cuando presidente Fincho Cepeda se paró allá en la Andi y dijo que yo tengo los votos, así no sea, le habla a un tenía país los del seriamente. Congreso, pero Sí, los de la calle no los tenían, exacto. aparentemente. Pero más Que allá, es una demostración de que uno tiene que ser un poco más dialogante y un poco menos extremo de lado y lado para poder sacar adelante los puntos serios de país.
Iván Cepeda gobernaría utilizando medidas excepcionales como lo hizo el gobierno Petro de emergencias económicas. No, yo creo que lo que va a hacer el presidente Iván Cepeda es un diálogo nacional creíble, serio, concreto, siempre y cuando haya correspondencia, que yo espero que sí, porque hay muchos sectores en la oposición que les gustaría dialogar. Ojalá no queden atrapados como el Partido Republicano del presidente Trump en un chantaje que no los De sus permite. bases más Sí, radicales. que no los permite actuar a conciencia y acorde a la Constitución, sino con una lealtad basada en el miedo. Este gobierno ha señalado que no le gustan las alianzas público-privadas, otro de los esquemas en donde los privados han entrado a participar en la Pero las prestación de hay. servicios públicos. ¿A usted le gustan? ¿Sería un esquema que Es un un buen esquema que gobierno eventual? permite inversión de manera seria en obras que requiere el país. Lo que pasa es que hay que diseñarlas bien. Sí. Tienen que ser equitativas, no pueden ser unilaterales. Inversiones forzosas. Esa ha sido otra de las formas en las que el gobierno ha pues tenido algunos debates con el sector privado. Terminó en un pacto por el crédito, pero el presidente Petro volvió a proponerlas en algún momento. Esta es como una de esas medidas que ustedes han analizado. ¿Les gusta, no les gusta? Pues yo no la he analizado. Me gusta más el camino del pacto. Es que ese es el derecho. Creo que si pudiéramos llegar a un pacto de crédito con el sector privado para tener mayor flujo de crédito en condiciones favorables, Sí. porque es que el socio del banco para el empresario a tasas como las que tenemos ahora hace muy difícil hacer empresa. Entonces yo sí creo que como en el agro, con las inversiones forzosas de Finagro, es mejor buscar un acuerdo para además bajar las tasas de interés y dar un crédito serio, garantizado. Ojalá entiendan que Fogafín es una necesidad de respaldo del sector financiero para esas deudas con empresarios privados que están haciendo patria, arriesgando el pellejo, pero que necesitan una garantía del Estado. Le voy a preguntar Y por por eso política. puede ser más baja la tasa de interés. Le voy a preguntar por política fiscal, que es uno de los temas que usted ha trabajado. Estuvo en la Comisión Tercera durante el trámite de la reforma tributaria, la primera de este gobierno, la primera y la única. Va a ser el primer gobierno en yo no sé cuánto tiempo al que no le aprobaron dos reformas tributarias. Así es. Aquí creo que Y es por un tema eso, muy y por complejo. eso, con todas las inflexibilidades que hay de ingresos y de gastos, No, aterrizamos en ese súmele déficit. el salario mínimo, súmele los Súmele la intereses. política oficial, sí señor, Em, con la que nosotros estamos de acuerdo. José Manuel Restrepo dejó en la última vez que fue ministro en Hacienda en el gobierno de Iván Duque una tasa de impuesto de renta a las empresas altísima, una de las más altas del continente, de 35. 35%, Sí, ¿no? Y ese fue un momento en el que los empresarios, hubo un pacto, ahí hubo un pacto. Los empresarios dijeron, estamos en un momento una fiscal muy situación, difícil, aceptamos. social muy difícil. Hemos escuchado al país, no le vamos a poner el impuesto a la canasta básica, lo que terminó tumbando Alberto Carrasquilla, pero entonces José Manuel logró tramitar como este acuerdo y quedó muy alta la tasa, ¿no? En 35%. Y luego subió también la tasa en la reforma que ustedes tramitaron, la tasa de renta a personas, pero no lograron equilibrarla para empresas a la baja. ¿Usted cree que una eventual reforma tributaria consideraría que ese es un impuesto importante para bajar? Pues sí, nosotros pensamos que debe haber una tasa de renta diferencial, especialmente hacia los sectores más bajos de tamaño de empresa. Sí. Y hay que ayudarles a reducir esos costos de administración de la DIAN, porque la verdad, alguien que tiene ventas de 300, 500, 1.000 millones de pesos está en una situación de desventaja frente a una gran empresa que poner los contadores para cumplirle a la DIAN, pues es un costo marginal. Sí. Entonces, nosotros sí creemos que debemos aplicar tarifas diferenciales. También pensamos que se tienen que reducir muchos de los beneficios tributarios, pero no a la rajatabla. Hay que analizar cuál está cumpliendo su labor y dejarlo, Que en porque, eso hizo porque mucho en énfasis eso, la reforma de Ocampo, ¿no? claro, es que si el sector privado necesita apoyo para la productividad
y para generar empresa de esa índole. Entonces, nosotros en eso estamos de acuerdo. Lo que hay es que hacer el análisis costo-beneficio y eliminar los que no merecen ese tratamiento. Y yo pienso que como son tantos los beneficios y están tan enredados, que además generan unos costos adicionales de elusión tributaria. Elusión es cuando se aprovechan todos los huequitos que hay para pagar menos Sí, del impuesto que de verdad corresponde. Entonces, cuando usted mira, hay sectores como el bancario que no pagan el 35. La tasa efectiva está más cerca vi una estadística de 11 que me parece muy bajita. Yo había visto otra como de 15 o 16. No, hay que mirar muy bien la tasa efectiva. ¿Cuánto es la real? Y con la reducción de beneficios, obviamente eso va a ir subiendo y podemos equilibrar. ¿Qué tal que si eliminando beneficios pudiésemos bajar la tasa? Lo haríamos con muchísimo gusto. el gobierno se concentró entendiblemente en un país tan desigual como Colombia en los ingresos de las personas más ricas de la sociedad. Pero más ricas es más ricas. Y entonces, este es muy difícil porque como son tan ricos, tienen muchos abogados y los abogados son muy buenos para buscar esos beneficios tributarios. Y entonces, al aumentar el impuesto al patrimonio, lo que vimos que sucedió, gracias a que ahora tenemos datos anonimizados de la DIAN, hemos podido ver cómo se comportan las personas después de la reforma tributaria del 2002. Hemos empezado a ver que las personas de más altos ingresos, o sea, los ultra ricos, digamos, Se suicidan tributariamente. se han ido del país o se han desaparecido y son menos. Entonces, eso puede ser que se dividen, que se diluyan los patrimonios Hacen de todo, sí. y los impuestos han terminado recostados sobre las personas, sí, ricas, pero no las más ricas. Es decir, Es una que persona de es ingresos de más de 100 millones de pesos al mes paga claro, menos que una de 15 millones de pesos al mes. sí, y eso no es correcto. Hay que buscar la progresividad en los temas de altísimos ingresos. Sí. Eh, son temas sociales y culturales. Mire, en los años 50 y 60, en Estados Unidos las tasas eran del 70 y del 80%. Entonces, como llegó el neoliberalismo y dijo que eso era robo, entonces se bajaron sustancialmente las tasas. Pero la tasa efectiva en Estados Unidos con evasión de impuestos como delito es bastante respetable. Ujú. Nosotros tenemos el cobro de impuestos más bajo de América Latina y más bajo de la OCDE. Solamente el 19% y vi que este año bajamos al 18% del PIB, Ujú. cuando el promedio latinoamericano está en el 21, el 22. En Europa está por encima del 35 o el 38. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer un llamado es, esas utilidades salen del país, son producto de riqueza generada en el país, en la cual ellos tienen una parte, pero el trabajo tiene otra parte, la sociedad en su conjunto tiene otra parte. Sí. No pagar los impuestos es de verdad incumplir no solamente un deber, sino un derecho de contribuir a una sociedad bien organizada. Yo me pregunto, aquí, y a mí me ha tocado en otras oportunidades como candidata presidencial, escuchar y recibir los estudios de los gremios. Entonces, la lista de lo que se requiere es Ah, no, el wish list del Consejo Gremial de uno puede, Representantes. sí, pero a ver, entonces hagamos el cálculo de cuánto cuesta, como el wish list que hace el señor Restrepo, que quiere bajar impuestos, quiere recortar el gasto, quiere hacer unas megacárceles que valen 6 billones de pesos, pues no le cuadra el círculo. Pues a los empresarios tampoco. Es que si uno no paga impuestos, no puede seguir demandando lo que el país requiere y necesita. Necesita fuerza pública, necesita inversión en la sofisticación de nuestra fuerza pública, en toda esta guerra de drones y todo Pero lo para que está cuadrar ese pasando. círculo, Clara, ¿Sí? dicen, bueno, las misiones de expertos, ha tenido varias Colombia,
hay que cobrarle más impuestos a la clase media. Y una de las formas más efectivas de hacerlo es, por ejemplo, con la propuesta que desembocó en un paro nacional, que es la canasta Oye, básica, el IVA, IVA. porque el IVA es un impuesto directo, Pero, se paga de a una, ver, el a Estado ver, lo recauda. a ver. Los beneficios tributarios del IVA Sí, son equivalentes a los beneficios tributarios de renta. Empecemos con los de renta primero. ¿Por qué vamos a cargarle a la ok. gente? Ahora, Pero si entonces, con renta personas, ¿usted inteligencia, pensaría en bajar? si con inteligencia artificial y un código QR uno pudiese eh, garantizar que la persona de bajos ingresos no Sí. tenga que pagar el IVA, lo discutiríamos. Pero ese cuento de que páguelo y yo después se lo devuelvo, eso es puro cuento. Pero estarían dispuestos, por ejemplo, a bajar el umbral a partir del cual se cobra el impuesto de renta a personas. Eh, Hay que mirar, no creo. No, no creo. Yo creo que nosotros tenemos que entender que somos un país de demasiadas diferencias Ajá. sociales. Y si usted quiere un país bien organizado, si usted cree que va a ser un país criminalizando la protesta para poder sostener estos niveles de desigualdad y de bajo gasto público, pues yo creo que está con una quimera. Lo que necesitamos todos los colombianos, y eso nos beneficia a todos, es tener un Estado capaz de satisfacer las demandas sociales y las demandas productivas de una manera sana y sostenible. Y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Por último, sé que se tiene que ir. Hábleme, ¿a usted le gustaría ser ministra de Hacienda? Pues primero hay que elegir a nuestro candidato. ¿Quién sería Después veré. un ministro de Hacienda que le gustaría? Iván No, Cepeda, o de Mauricio cualquiera Cabrera. de los que estamos en este trabajo, y yo lo apoyaría 1000%. Además de Umaña, de usted, de Cabrera, están los pelados del Centro Vida Pero eso, también. pero eso todavía les falta para ser ministro. Sí, Sí. aquí lo dijo Sí, Simón pero Gómez. son gente muy, muy, muy buena, muy aventajados, además muy estudiados. Muy aventados. Entonces, pues es que, Gracias, Majo. hombre, yo me recuerdo de esa edad, yo también era bastante aventada. Ni más faltaba que uno no tuviera entusiasmo y ganas de construir patria a esa edad. Y entonces me alegra poder saber, entonces usted es la jefe programática del tema Sí, económico de Iván Cepeda. y no más. Bueno, no, ya dijo, de pronto, que quién sabe lo que demande el próximo presidente o el país de usted. Podría volver al gabinete, sería la tercera vez, No, la segunda. la segunda. A mí me Usted hizo con el honor. López estuvo No, yo fui secretaria económica del presidente secretaria López. económica Bueno, del estaba presidente uno López. en el Consejo de Ministros, pero no era del gabinete, no. Era de los chiquitos. Candidata presidencial, alcaldesa de Bogotá, senadora de la República y ahora coordinadora del programa económico del candidato presidencial Iván Cepeda. Clara, es un gusto finalmente poder entender mejor qué están pensando en este tema tan importante y le agradezco mucho su Bueno, tiempo hoy. a usted, su invitación. Muchas, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por vernos. Recuerden, péguense al canal, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos con más contenido en estos cerca de 10 días que quedan antes de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.